La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Si sos técnico o técnica operativo, administrativo, inspector, supervisor o cumplís funciones jerárquicas en la industria del gas natural, tu sindicato es APJ Gas. Representamos y defendemos tus derechos en todo el país. Suma tu voz a la nuestra. Contactate en www.apjgas.org.ar. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Déjate atrapar por nuestras redes. Arre. Por Instagram, @radiográfica893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Y en Twitter, @radiográfica893. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica FM 89.3. Suena la comunicación popular. A invitar, a caminar, movilizar. Nadie se puede salvar en soledad. Dignidad, fraternidad y en igualdad. Sin descarte en nuestra casa cuidar. ¿Te acordás del lío que hay que armar? Con Francisco hasta la eternidad. No te olvides nunca de soñar. Una patria federal. Laudatista, laudatista. Muy bien, estamos iniciando Laudatistas, una fría mañana del 18 de mayo. Bienvenidos, compañeros, a el episodio número 50. ¿Cómo están? Programa número 50, entonces. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, hoy tuvimos que cambiar un poco la agenda porque están ocurriendo hechos importantísimos en Sudamérica, particularmente en Bolivia. Hace 15 días ha comenzado una huelga indefinida de la Central Obrera Boliviana, también acompañada por la paralización
de más de 70 puntos de vías clave, digamos, de comunicación entre Oriente y Occidente. Van 6 meses del gobierno de Paz Zamora, 6 meses en los cuales aumentó el costo de vida, la inflación, hay escasez de dólares, hay un aumento brutal de la gasolina, hay reclamos que no fueron escuchados por los pueblos, organizaciones de los pueblos originarios, organizaciones sindicales, y bueno, y todo este cúmulo, toda esta acumulación de cuestiones llevó a una huelga indefinida de la COP, acompañada por estas paralizaciones de las federaciones de los pueblos originarios, que ahora se está profundizando, y una marcha por la vida que desemboca en la paz. Hubo un intento represivo del gobierno con heridos, muertos. Después el gobierno tuvo que recular con sus fuerzas represivas. Estados Unidos y sus países satélites o gobiernos satélites hablan de un intento de desestabilización. Colombia, gobierno colombiano, gobierno mexicano están hablando de que se trata de un brutal ajuste sobre el pueblo y que obviamente las consecuencias en la resistencia popular. Está cambiando el cariz del reclamo, de la reivindicación salarial, sectorial. Ya se está pidiendo directamente la destitución de un gobierno que no está de alguna manera cumpliendo con ninguna de las promesas que hizo en campaña, y que está llevando adelante un ajuste sin fin contra la población. Así que en breves minutos vamos a estar conectados con Melanie Huanca, una activista referente del MAS, del Movimiento Socialismo, muy cercana, digamos, a Evo Morales, que entendemos que está en La Paz y que está siguiendo los acontecimientos de lo que está aconteciendo en Bolivia. Bueno, como les decía, en el día de hoy hay 70 puntos de bloqueo que están asfixiando La Paz. Hoy hay desemboca la Marcha por la Vida, donde hay diversas columnas de manifestantes que incluye la Federación de Campesinos Tupac Katari y sectores afines al expresidente Evo Morales, que arriban este lunes a las inmediaciones de La Paz tras días de caminata desde el sector de Conani. Hay una radicalización del pedido político, porque el foco de las protestas mutó radicalmente. Ya no se exige el aumento salarial inicial del 20%, al freno a las reformas económicas, como rechazo al paquete de leyes agrarias e impositivas, sino que de manera unánime se está pidiendo la renuncia irrevocable del presidente. Hay una alerta por desabastecimiento crónico, ¿sí? Donde hay falta de alimentos y combustibles. La parálisis vial ha generado un desabastecimiento inmediato en diésel, gasolina y alimentos básicos. Hay una emergencia sanitaria y honda preocupación en los hospitales de La Paz y El Alto debido a la escasez extrema de oxígeno medicinal e insumos médicos. Tras el fracaso del operativo conjunto de la policía y el ejército para abrir un comedor humanitario que tuvo que replegarse para evitar un enfrentamiento directo con los mineros. Y hay incertidumbre y llamados al diálogo bajo tensión. El diálogo por el momento está estancado. La presidencia ha ofrecido a los líderes sindicales y campesinos que una mesa de diálogo, pero ahora las organizaciones manifiestan que el llamado ya es tardío, que fueron ninguneados durante todo este semestre, han sido desconocidas sus demandas y convocatorias, y esto lo que ha llevado, digamos, a un conflicto mancomunado entre las organizaciones originarias y sindicales. No sé si ya tenemos comunicación. No, evidentemente hay algún problema. Un gobierno, el de Rodrigo Paz Pereira, que lleva 6 meses nada más, ¿no? También no es un detalle menor, que ya con menos de 6 meses el ataque al pueblo y el ajuste ha provocado esta tremenda convulsión social que arrancó, como suele ocurrir, con los mineros y a los cuales se les está sumando todo el pueblo indígena. Sí, de fondo, obviamente, cada país hace su intervención. Hubo comunicados de la Embajada norteamericana en Bolivia, obviamente apoyando al actual gobierno y, bueno, protestando fuertemente contra los bloqueos por ese desabastecimiento. De hecho, fue el primer país que denunció este desabastecimiento a partir de los cortes. Lo propio hizo la Embajada de Israel en Bolivia, que sacó un comunicado en el mismo sentido, fortaleciendo o apoyando
al actual gobierno y criticando fuertemente a los movimientos sociales. Y tengo entendido que también la embajada de Colombia en Bolivia, bueno, obviamente también hizo su comunicado en apoyo a los movimientos sociales, e incluso en las últimas horas Gustavo Petro, el presidente de Colombia, digamos, trató al menos de presentarse como un posible articulador de diálogo entre el gobierno y los movimientos sociales. Y de fondo está este juicio que no se sabe, por lo menos a la distancia, si es algo inventado, si hay pruebas concretas, en contra de Evo Morales por una acusación por el supuesto delito de trata y de explotación sexual en detrimento de una menor. Así que bueno, está como todo convulsionado. Lo concreto es que tenemos, digamos, al gobierno con estas medidas. Los movimientos sociales dicen que iba a ser un gobierno de centro derecha y que directamente las medidas anunciadas son una traición a sus votantes y esta posición más moderada que en principio va a tener. Y obviamente en el medio comienzan a jugarse la disputa más internacional. Falta todavía que emita algún tipo de opinión México, Brasil. Lo propio hizo también el gobierno argentino, apoyando, digamos, obviamente al gobierno. Así que bueno, de a poco, a partir de los hechos de público conocimiento y que estamos viendo a través de los medios de comunicación, veremos cómo sigue, cómo evoluciona. Lo cierto es que hoy por hoy lo que tenemos en concreto es que hay en principio desabastecimiento, pero también cortes en distintas carreteras, algo que, dicho sea de paso, si bien en los últimos años se había morigerado, es una tradición bastante reiterada en la historia de Bolivia, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, desprolijidad mediante, ya estamos tratando de que la compañera se pueda conectar para poder abordar este tema y poder seguir adelante con el resto de los temas, ¿no? Mientras tanto, y mientras Melanie logra conectarse, les recordamos que estamos en Laudatistas, en nuestro programa número 50, el programa de la Alameda. Vamos en vivo los lunes de 11 a 13 horas por Radio Gráfica en la 89.3, en el YouTube también en vivo de la radio, @radiográfica 89.3, y mientras estamos saliendo en vivo y en directo, nos pueden enviar mensajes al 11 50 12 35 89, y también, como saben, y aprovechamos para saludar a las repetidoras de los contenidos de Laudatistas en diversos puntos del país, como ser los martes a las 10 de la mañana, donde nuestro programa se emite por FM Fénix 101.1 de Las Toscas, Santa Fe, por la radio online Perspectivas los martes a las 18 horas, radioperspectivas.com.ar, en Corrientes, la FM 98.1, la Mega de Corrientes los miércoles a las 13 horas, también en Mar del Plata, en FM Azotea, los miércoles a las 19 horas, y a la audiencia de Catamarca también un fuerte abrazo por Radio Cacán, FM 90.3, los jueves a las 22 horas. La situación en Bolivia está marcando un punto de inflexión, donde obviamente los gobiernos que responden incondicionalmente a Donald Trump y que aplican ajustes neoliberales extractivistas y coloniales en Latinoamérica se han agrupado rápidamente para brindarle respaldo a Paz Zamora, para acusar falsamente que detrás de estas manifestaciones hay una operación del narcotráfico, para tratar de alguna manera de echar toda la responsabilidad sobre Evo Morales, pero claramente lo que está ocurriendo en Bolivia excede largamente a sus propios dirigentes y tiene que ver con una combinación de factores bastante similar a la tormenta que se está produciendo en Argentina, o sea, una situación de inestabilidad, de inflación, de carestía de vida, de desabastecimiento, de aumento de la nafta, de la gasolina, de pérdidas de empleos, de ajuste permanente, de no diálogo. Bueno, en la Argentina estamos atravesando una situación similar, a pesar de que los datos macroeconómicos que ilustra el gobierno pueden parecer buenos, digamos, desde el punto de vista de la minería, desde el punto de vista del petróleo, desde el punto de vista del agro, pero no de las actividades que incluyen mano de obra intensiva en gran escala.
lo que estamos viendo es desocupación, recesión, lo que estamos viendo es que 6 de cada 10 familias argentinas están endeudadas y ya ni siquiera puede pagar en términos las deudas que tiene. Lo que estamos viendo es un deterioro sistemático del poder adquisitivo, además una pérdida de credibilidad en los datos que el gobierno presenta respecto a la inflación, porque después de la destitución de la Baña y con los aumentos sistemáticos del transporte público y de los combustibles, naturalmente ya nadie cree que las cifras que presenta el INDEC son reales, pero no solamente nadie cree, sino que además se ha perdido esa esperanza de, bueno, aguantamos ahora, pero es en pos de un futuro mejor. Estos que aguantaban en pos de un futuro mejor ya ven que no hay ningún futuro mejor, con lo cual la situación realmente es de mucho malestar, es de mucho mal humor, de mucha gente que no está pudiendo llegar, digamos, a fin de mes. Y hay una serie de protestas que se han dado en su momento de la CGT, la semana pasada de la marcha universitaria, un montón de conflictos que se están dando bastante duros en el interior del país por temas salariales y de paritarias que están retrasadas. Bueno, lo de Bolivia se está viendo como una especie de prueba piloto. ¿Qué pasa cuando todas las luchas que se estaban dando parcialmente aquí y allá empiezan a converger y empiezan a coordinarse y pasan por arriba concretamente de incluso los protagonistas parciales que al principio planteaban reivindicaciones puntuales, territoriales o sindicales y que ahora están planteando una reivindicación política de conjunto, y es que se vaya el gobierno de Paz Zamora? Cómo cierra fila Estados Unidos y sus lacayos, cómo cierra fila, digamos, del lado del campo nacional. Un poco esto es lo que está en juego, digamos, en este momento en Bolivia. Sí, pivoteando un poco entre este paralelismo entre la realidad en Bolivia y en nuestro país, si bien quedó tal vez un poquito tapada, por así decirlo, por la masiva marcha universitaria de la semana pasada, bueno, para este miércoles 20 de mayo hay planteada una nueva convocatoria, en este caso desde el sector de la salud. Se está convocando también una marcha que al menos los organizadores están buscando que vertebre todas las marchas, del mismo modo que también se convocó en su momento la semana pasada la universitaria. Esta marcha por la salud, marcha federal por la salud, va a tener su centro, su epicentro acá en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, pero no es la única, se va a replicar en otras provincias. En el caso de la ciudad de Buenos Aires se está convocando a las 13 horas desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo, y obviamente esto tiene como un telón de fondo no solo el deterioro que viene sufriendo desde el punto de vista presupuestario todo el sector salud, sino fundamentalmente los últimos recortes que se anunciaron la semana pasada en el boletín oficial, que obviamente se suman ya los recortes que se vienen dando, y en áreas absolutamente sensibles, como es, por ejemplo, enfermedades crónicas, lo que tiene que ver con reactivos para las pruebas de HIV. Realmente la situación es aún más deteriorada que lo que se venía notando. Por eso volvemos como siempre lo hacemos desde las Bautistas, a convocar a esta marcha federal por la salud, que va a tener réplicas en todas las provincias, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires es para este miércoles 20 de mayo a las 13 horas desde el Ministerio de Salud hacia Plaza de Mayo, previendo que aproximadamente a las 15 horas va a ser el acto central ahí en Plaza de Mayo. Y obviamente esta no es la única, digamos, de las actividades, de las manifestaciones, pero estamos viendo que semana a semana hay una gran manifestación, una gran convocatoria que busca, vertebrar todas las luchas que a veces de manera fraccionada parecen debilitarse. Hay un gran paraguas, digamos, que la semana pasada fue la marcha universitaria. Esta semana, reitero, miércoles 20, Ministerio de Salud, 13 horas, con el acto central en Plaza de Mayo a las 15 horas. Muy bien, ahí ya vamos a continuar. Ahí la compañera está diciendo que tiene un problemita, que está tratando de resolver la conexión, así que vamos a ir ahora al próximo entrevistado. Mientras tanto, también tenemos eventos alamedenses esta semana, que ahora vamos a anunciar, pero nos estábamos haciendo un paralelismo entre la situación de Bolivia y disculpen un cachito, entre la situación de Bolivia y la de Argentina y estos conflictos, y vamos a tener ahora un entrevistado
con el cual vamos a intentar discernir cuál es la realidad, ¿no? Entre el relato del gobierno libertario y lo que ocurre con la realidad económica del pueblo y las familias argentinas, ¿no? Ya estaremos comunicándonos con Juan Enrique en unos minutitos, pero vamos a adentrarnos un poco en esta cuestión, ¿verdad? Sí, bueno, y adelantando un poquito las actividades que tenemos, en principio contarles que obviamente pueden encontrar todas estas actividades, la agenda, y una vez que han sido realizadas en nuestras redes sociales, ahí a través de somosalameda.org.ar, o en los perfiles que tenemos en lo que era Twitter, en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Vamos a estar este viernes a las 5 de la tarde ahí en Lavallol. Vamos a estar presentando una mateada con compañeros, compañeras. Vamos a estar presentando el libro de la Alameda. Esto es el viernes 22 de mayo a las 17 horas en el Centro Barrial Magdalena, que está ubicado en Boulevard Polonia 33, ahí en el sur bonaerense, en Lavallol. Y por supuesto, como todos los años, algo que ya diríamos es un clásico, tenemos ahí el festival, el Locro, el domingo 24 de mayo, desde las 12 horas hasta las 20, vamos a hacer doble turno con actividades y obviamente comida para quienes quieran llevársela o comer ahí en la Alameda, La Carra y Directorio en Parque Avellaneda. Locro, pastelitos y buenas bandas. Bueno, muy bien, estamos en condiciones de pasar al siguiente entrevistado. Sí, estamos ya con Juan Enrique conectado. Sí. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Acá Gustavo Vera, Ximena y Facundo de Laudatistas. ¿Cómo estás, Jimena, Facundo, Gustavo? Un placer. Bienvenido. Bienvenido, Juan. Bueno, a ver, esta semana hubo novedades contradictorias. Por un lado, una inversión importante que se está hablando en Vaca Muerta de 25.000 millones de dólares. Están hablando también de que podría haber de alguna manera un desarrollo bastante expansivo de lo que tiene que ver con la actividad extractiva y con la actividad agropecuaria en el actual contexto internacional. Pero por otro lado, digamos, la contracara es una recesión, despidos, un consumo que se cae a cascotazos, y aumentos sistemáticos que erosionan el poder adquisitivo y el endeudamiento de la población. ¿Cómo ves que se puede desenvolver estas dos velocidades de la economía con un gobierno que tiene una crisis interna política cada vez más aguda? Sí, Gustavo, lo que sí se nota, que esto, para que le quede claro a todos los oyentes y a la gente, que es un gobierno que gobierna para un sector muy concentrado, es un gobierno para los ricos, ¿no? Mientras le saca impuestos a las grandes empresas, por ejemplo es el RIGI, lo que vos hacías mención en términos de minería e hidrocarburos, le baja impuestos a las ganancias del 35 al 15%, bueno, a la vez hoy nos enteramos que le quita el subsidio al transporte y aumentó el tren. Hoy aumentó el tren un 10% y va a aumentar de acá a septiembre, se va a duplicar. Y los salarios no se van a duplicar, o sea, le saca salarios a las mayorías y le saca impuestos a las minorías. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Ahora, con respecto al RIGI, sí, hay anuncios por 40.000 millones de dólares, pero lo que se ha concretado no llega al 5%. Y encima, con la quita de impuestos, el costo de esto del RIGI en los próximos 10 años va a ser de 1.000 millones de dólares de menos recaudación por año. Y además hay que decir, anuncian que va a crear 20.000 puestos de trabajo y en lo que va del gobierno de Javier Milei se perdieron más de 240.000. Claro, menos del 10%. Que queda muy claro, ¿no? Menos del 10%, sí, aparte tengo entendido que estas actividades extractivas, digamos, que están en pleno auge, en el mejor de los casos podrían tener un 15% de inclusión desde el punto de vista laboral, de la población económicamente activa, o sea, de lo que está en este momento quedando afuera del mercado interno, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y lo que se ve que hay un deterioro muy fuerte en lo que es el mercado interno, el consumo, la industria, la construcción, el comercio, los servicios, el turismo. Digamos, casi el 90% de los argentinos la pasan muy mal. El gobierno acusa un crecimiento económico, claro, pero en esos sectores reducidos, minería y hidrocarburos. El 90% de los argentinos ven que la economía se cae de a pedazos. Ahora, tengo una pregunta respecto a los vencimientos que hay este año de deuda e intereses con el Fondo Monetario. El gobierno, y dada, digamos, la situación del gobierno de Estados Unidos, que está
en una situación de manifiesta debilidad respecto a cómo estaba en octubre cuando fue garante o apareció como garante en última instancia de Milei. ¿Cómo pensás que va a evolucionar el tratamiento de la deuda y vencimientos con el fondo en el transcurso del 2026? Y si estás viendo que hay algún riesgo de corrida cambiaria por parte de los fondos especulativos que trae la Argentina. Mirá, Gustavo, con la experiencia que tuvimos durante el 2025 en octubre, que lo tuvo que salvar Scott Bess en el Tesoro de Estados Unidos, en un momento de mucha fortaleza de Donald Trump, de cara al 2027, con la debilidad de Donald Trump y sobre todo con los problemas que hay en las reservas, fíjate que tenemos reservas negativas según la cuenta del Fondo Monetario, sí. El superávit hasta ahora en el primer trimestre de 5.500 millones, tenemos vencimientos en términos del Estado Nacional por 12.000 millones en lo que queda del año y del sector privado en términos consolidados 32.000 millones, y hay una fuga constante. Las personas humanas han comprado desde que llegó el acuerdo con el fondo 40.000 millones de dólares, o sea que hay un goteo constante y fuerte de salida de dólares, y bueno, llega el momento que hay que pagar las obligaciones negociables que tomaron las empresas. Yo creo que el año que viene, en el contexto de un año electoral, sobre todo presidencial, y en la debilidad del gobierno y de Estados Unidos, va a ser un año muy difícil en términos cambiarios. Uh-huh. Sí, en términos cambiarios lo que están planteando es que la dificultad mayor vendría desde el punto de vista estrictamente financiero en el año siguiente, que hay una acumulación de vencimientos y de deuda mucho mayor, pero la pregunta que varios están haciendo es, bueno, ¿hasta qué punto soportan los trabajadores y la clase media argentina este sistemático nivel de deterioro del salario, del poder adquisitivo y del endeudamiento sin fin que están teniendo en este momento las familias trabajadoras, ¿no? Porque la verdad que es una situación donde no hay ninguna perspectiva de mejora a la vista, ningún anuncio, ni siquiera demagógico por parte del gobierno que mejore, digamos, el nivel de vida de la población trabajadora. ¿Vos pensás que por ahí...? Sí. Está quedando claro que no es un modelo económico lo que impone Javier Milei. Lo que está imponiendo este gobierno con Javier Milei como mascarón de proa es un cambio social, ¿no? Una destrucción total de la clase media, llevando la economía a la sociedad a la peronización, igual que Perú. En Perú no existe clase media porque nunca existió un entramado industrial como lo existe en la Argentina, que le dio origen, le dio eso de aspiracional, eso de ascenso social a la clase media. Bueno, la destrucción del entramado productivo, sobre todo en los conurbanos, lleva a a ese cambio social. Bueno, creo que no lo van a lograr, ¿no? Porque es muy fuerte la clase media, que ha sido muy reducida y castigada, y yo creo que en lo que queda de este año vienen momentos muy difíciles. Uh-huh. Según Toto Caputo, Juan, ¿cómo estás? Venían los mejores 18 meses de toda nuestra vida, pero parece ser que no. Pensaba en lo que decías de la clase media, ¿no? Y es como un 2001 diferente, ¿no? Porque en el 2001 se le quedaron abruptamente con los ahorros en dólares a la clase media vía confiscación, y ahora me da la impresión de que se quedaron con los ahorros en dólares de la clase media vía hambre, ¿no? Porque todos los que tenían algún ahorro mínimo en donde sea que lo tuvieran, tuvieron que ir cambiándolo para pagar el alquiler, para comer, para mantener la cuota del colegio. Hubo un ataque muy muy fuerte a ese sector social. Sí, queda claro eso. El ataque se ve hoy en las tarifas, en la luz, el gas, los colectivos, los trenes. El ataque a la industria, el dólar barato, saqueo, la venta de todos los activos nucleares, el uranio, la venta de las acciones de AISA, el remate de las 4 centrales hidroeléctricas del Comahue. Bueno, queda claro que este es un modelo de cambio social y sobre todo de saqueo de la República Argentina en términos soberanos. Ahora, bien, teniendo en cuenta que hay mecanismos constitucionales, por ejemplo, hemos visto al presidente hablar en estos días en algunos programas de televisión, particularmente en una entrevista en Neura, donde se lo vio muy desestabilizado emocionalmente, psíquicamente. Me parece que, es más, se lo vio totalmente desorientado respecto a qué pasos a seguir que no sean ajuste y más ajuste.
En este contexto y teniendo en cuenta que hay mecanismos constitucionales mediante los cuales se puede, digamos, garantizar una transición con sentido común hacia el 2027, ¿cómo ves que está actuando la clase política, la clase empresarial, sindical, frente a una situación? Porque yo a veces escucho en algunos programas de radio, de televisión, a muchos políticos, incluso del campo nuestro, decir, bueno, la gente tiene que esperar hasta diciembre del 2027. ¿Cómo espera hasta diciembre del 2027 el que no está llegando a fin de mes, el que ni siquiera puede pagar las deudas, que son 6 de cada 10 familias? Mirá, la situación se pone muy compleja. Lo que sí queda claro, para responder lo que vos me decís, es que la imagen de Javier Milei todavía tiene un 30% de positiva. Cuando estalló socialmente la Argentina en diciembre del 2001, la imagen de la Rúa era 4% solamente de positiva. Entonces queda claro que la situación va a ir poniéndose cada vez más difícil a medida que vaya cayendo la imagen. Eso responde a lo que vos me preguntás respecto de la clase política. La clase política se mide por encuestas. Si todavía hay un 30% que piensa que Javier Milei puede dar la redención, puede dar mejores momentos, y bueno, la clase política va a esperar. Yo creo que en este recorrido, en este derrotero, ese momento del 4% de imagen positiva va a llegar. Sí, me querías preguntar. No, estaba pensando en estas cuestiones que venía planteando Juan y que venían conversando, y pensaba en lo siguiente. Juan, vos que sos economista lo podés explicar mejor. Uno simplemente intuye y escucha lo que ellos pretenden instalar para que la gente tenga un caramelo. Viste que siempre se dice que cuando uno no llega como toca el piso, hay como un rebote obligatorio, ¿no? Y un poco eso, algunos tratan de decir que ahora viene como ese rebote. ¿Hay margen para un rebote, un aumento del consumo, alguna cuestión por el estilo, aunque sea mínima? Esto lo he hablado con algunos de la clase política, algunos políticos, lo he hablado de esto. Mirá, si Donald Trump pudiera o ganara las elecciones de noviembre y se fortalece y banca lo que es el Banco Central en términos de los acuerdos con el Fondo Monetario, la deuda, el pago de bonos, todo lo que estuvo haciendo hasta ahora el Tesoro de Estados Unidos, y el año que viene, en un contexto de elecciones, puede dar un relajamiento cuantitativo, le llamamos los economistas, aumento a los jubilados, aumento al salario, algún aumento a los docentes, médicos, y eso para la clase trabajadora puede ser positivo y puede mejorar la performance electoral de Milei en términos de buscar la reelección. Eso puede pasar, pero todo está supeditado a lo que pase con Estados Unidos y también con lo que pase del lado de la oposición respecto a la presentación de un opositor o una nueva figura que enfrente a Milei. Ahora, en Estados Unidos, lo cierto es que Trump en este momento es el presidente más impopular de la historia en términos de apoyo real. Creo que está en el 31, 32%. Ha perdido 11 elecciones parciales, digamos, que ha habido en estados particulares, digamos, en las cuales los republicanos, en varias de ellas, solían ganar cómodamente. En todas perdió por paliza catastrófica. No hay encuestador, no hay diario importante en Estados Unidos que, ni siquiera la cadena Fox, que anticipe que Trump puede llegar a ganar la elección, más bien lo contrario. Todos están hablando de una derrota y en todo caso se dividen entre los que hablan de una derrota aplastante y de una derrota más o menos digna, pero nadie está hablando de una victoria del Partido Republicano. ¿Cómo va a incidir esto en el desarrollo del gobierno de Milei, habida cuenta de que está tan atado a la estrategia y a la política de Donald Trump? Mirá, Gustavo, yo te digo la verdad, los pingos se ven en la cancha, ¿no? El año pasado, para octubre, todos veíamos a Milei derrotado. Sin embargo, ganó. Y noviembre, el 8 de noviembre, todavía está muy lejos. Tenés razón en todo lo que decís, pero por algo fue Donald Trump a pedir la capitulación a China, y eso seguramente le dará algún resultado positivo, porque luego de la reunión con Xi Jinping, Donald Trump desafió nuevamente a Irán. O sea que no son improvisados ni Donald Trump ni su equipo, ni Javier Milei ni su equipo. O sea que los pingos se ven en la cancha, veremos cómo evoluciona. Yo como economista lo que trato de explicar todos los días, las medidas cómo impactan acá en la sociedad argentina,
en la clase media y en la mayoría de los argentinos. Muy bien, Juan, clarísimo. Te volveremos a contactar porque este va a ser un año muy álgido en materia económica y social, siempre tan claro y didáctico. Que tenga buenos días y muchas gracias. Un abrazo grande, saludo a todos los oyentes. Gracias. Hemos conversado con Juan Enrique, él es economista y es un gran amigo también de este programa y de la Alameda. Vamos rápidamente a la pausa y, Dios mediante, podremos tener ya el contacto de la compañera desde Bolivia. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Desde 2005, recuperando el aire. Se llevaron la tinta, se acabó el papel y la guillotina cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Pero las rotativas no pararon. Desde la cooperativa Patricios transmite Radiográfica, recuperando el aire. En 20 años no cambiamos, evolucionamos. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresá a www.radiografica.org.ar y potenciar la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular. Al estudio de Radiográfica. Estamos en Laudatistas transitando nuestro episodio 50. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Bueno, obviamente con algunos inconvenientes a veces para conectarnos a tiempo, porque las personas, los compañeros, compañeras con los que hablamos están cada uno al frente de alguna actividad importante, algún conflicto, como el caso de la compañera que ya tenemos conectada, es la compañera Melanie Huanca. ¿Estás por ahí ya, Melanie? Sí, muy buenos días, hermanos. Justo nos vinimos a un encuentro de las compañeras. Como verán, estoy con un celular, me robaron mi celular, estoy con poca señal también, ya que hay una concentración masiva para avanzar de los compañeros de los Nor-Yungas. Yo vivo en los Yungas, soy de Coroico, así que todos los compañeros me conocen. Soy representante de Evo Pueblo en Argentina, soy la como verán, estábamos justamente convocándonos para hacer nuestro congreso para poder dejar nuevos
representantes en el exterior. Informarles que aquí en Bolivia estamos en una situación política muy grave, ya que nuestro país una vez más se está levantando en contra de este gobierno que solamente nos quiere someter a base de decretos, no nos permite avanzar ni respeta nuestra democracia, ya que hoy este gobierno se está manejando a base de decretos. Hoy nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que es Rodrigo Paz, está pisoteando nuestra constitución, está pisoteando nuestra democracia. Es la primera vez en la historia boliviana, en la historia de todos los países, que no permita que un vicepresidente pueda gobernar a su lado. Está quitando los derechos a los bolivianos para no poder salir una protesta libre y soberana para poder exigir los derechos. Un país que hoy tiene deudas con el exterior, con Estados Unidos, que va a pagar de aquí a 10 años, ni siquiera va a pagar en su gestión, hermanos. El país está completamente devastado porque no hay recursos. La gasolina ha subido a casi 11 bolivianos cuando solo valía 3,70 el combustible. La subvención que supuestamente iba a invertir en nuestro país está siendo robada para sus temas personales y no así para nosotros como bolivianos. Esta deuda que va haciendo el gobierno de Rodrigo Paz solamente está haciendo un saqueo personal para él y sus allegados. Como verán, hoy los hermanos bolivianos estamos pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz. ¿Por qué? Porque en la incapacidad de los 6 meses que tuvo, trayendo el combustible basura, quitando los subsidios, dando los derechos a los bolivianos para poderse expresar y salir a marchar y exigir que cumpla todo lo que ha prometido en las elecciones. Estas elecciones no la ha ganado Rodrigo Paz, estas elecciones la ha ganado Edman Lara como vicepresidente. Tiene el voto de las mayorías y hoy no lo permite gobernar. Hoy vemos que Rodrigo Paz en estos días, hoy supuestamente tiene que un decreto para hacer un estado de sitio en nuestro país para evitar las movilizaciones. Nos dicen que solamente en el departamento de La Paz hay movilización. Por supuesto que solamente en el departamento de La Paz, porque todos nuestros hermanos de los diferentes departamentos están acercándose a la sede de gobierno, que es el departamento de La Paz. Así que no pueden decir que solamente el departamento está movilizado. Nos movilizamos en el departamento de La Paz, ya que aquí está la sede de gobierno, hermanos. Así que esa es la parte más difícil que está pasando en nuestro país. Como verán, hay 2 fallecidos, ha habido enfrentamientos, heridos. Nuestros heridos no están recibiendo atención médica de emergencia, ya que esto ha sido un enfrentamiento de intereses del gobierno y nuestros intereses de la soberanía y vivir en paz como bolivianos en nuestro país. Yo creo que esta necesidad no solamente es con nosotros y quiere tomar las mismas acciones que han hecho el gobierno de derecha en Argentina cuando nos han quitado el derecho como pueblos originarios. En la Argentina nos han descentralizado haciendo con la ley 1720 que estaba mandando y se ha abrogado ahora a petición del pueblo boliviano para descentralizar. Hoy la provincia de Cuy como pueblos originarios no puede salir a las calles y están siendo desalojados. ¿Por qué? Porque ya no nos organizamos, ya no hay una convocatoria como usos y costumbres, como nuestros sindicatos, nuestras organizaciones podían convocarse y de esa manera nuestros hermanos podían participar y pelear por su tierra y territorio. Es por eso que la ley 1720 nos perjudicaba a todos los hermanos productores, a todos los pueblos originarios y se ha pedido la abrogación de esa ley. Entonces Melanie, nosotros al vivir dígame. Melanie, para también la audiencia argentina, viste que a veces la información llega por cuentagotas, depende de quién te la cuente, viste, para poder ilustrar más profundamente a la audiencia argentina, sería interesante saber, porque sinceramente es notorio, ¿no? Este gobierno de Rodrigo Paz lleva apenas 6 meses y ya hay este nivel de conflicto social tan profundo. ¿Cuáles fueron, bueno, vos nombraste, ¿no?, el aumento abrupto de los combustibles, que creo que fue uno de los ejes, digamos, que movió, ¿no?, un poco el avispero? ¿Qué otras demandas había al presidente, al que ahora además le están exigiendo la renuncia? ¿Cuáles son los principales motivos o medidas que tomó el gobierno que llevaron a mineros, a pueblo indígena, al pueblo de Bolivia a las calles? El incumplimiento de en la campaña política que él tuvo junto con Edman Lara, él se ha comprometido a resolver las necesidades de nuestro país, asegurando que él tenía y respaldo ayuda en el exterior que iba a resolver nuestros conflictos que ya teníamos dentro del gobierno de Luis Arce Catacora, porque ya nos había quedado con deuda, no había combustible en nuestro país, muchas cosas. El gobierno traidor de Luis Arce Catacora nos ha dejado con un conflicto muy grande y cuando llegamos a las elecciones los veíamos como posibles para poder resolver a Edman Lara como un revolucionario, un hombre del pueblo que iba a poder cambiar y poder dar una mirada diferente como un gobierno
al lado de un gobierno de derecha, por supuesto, que era Rodrigo Paz, que no había, que era el más bueno, entre los más malos, el menos malo. Claro. Entonces, como hoy vemos, estos decretazos, ¿en qué país se ha visto que en menos de 6 meses gobierne con decretos? Hoy el suministro Lupo es quien maneja y determina las decisiones que le corresponde hacer a nuestro vicepresidente, que ha sido electo democráticamente. Cuando Rodrigo Paz habla y dice, tenemos que respetar nuestra democracia en nuestro país, él no ha respetado la democracia de nuestro país. No puede exigir que nuestro país hoy respete y no pida la denuncia de Rodrigo Paz. Eso es lo que ha sucedido en nuestro país. El país está convulsionado, tan convulsionado porque está cansado de estos 6 meses de haber dejado en ruina a nuestro país. No tenemos combustible. El combustible basura ha arruinado muchos vehículos. El sector de transporte, pocos son los que han ido y han firmado con el gobierno, pero no han visto la necesidad de nosotros como pueblos originarios, que también usamos vehículos para poder trabajar en nuestras chacras, en nuestros fincas, porque tenemos que transportarnos a diferentes distancias, y esos vehículos hoy están dañados y el gobierno exige que vayamos a presentar, que presentemos un documento. No se trata ya de resolver con arreglar un vehículo o 10 vehículos y decir que has resuelto todos los daños de los vehículos que hay a nivel nacional. Entonces, no puede pretender resolver solamente 20 vehículos que están legalmente inscritos y que tienen cercanías con el gobierno, mientras el resto de los vehículos estén tirados. Claro. Y eso es lo que él no entiende. Hay mucha molestia de parte de los hermanos que trabajamos en el campo y necesitamos movilizarnos en nuestros vehículos. Lo que él no entiende es que resolviendo 10 vehículos no va a resolver el problema general. Claro. Todo el país. ¿Qué tal, Melanie? Buen día. Te quería preguntar qué nivel de injerencia están teniendo multinacionales o gobiernos extranjeros en el gobierno actual de Zamora. Digamos, eso por un lado, y por otro lado, sí, la lucha que ustedes están llevando adelante con los movimientos sociales está coordinada también con la Central Obrera Boliviana. La Central Obrera Boliviana hoy es la primera vez vimos que la COP se ha movilizado junto con los mineros, han sido este movimiento de la COP ha sido histórico, no por ahora, desde gobiernos anteriores de derecha donde ellos nos han representado, y los pueblos originarios como comunidades nos hemos centralizado y hemos peleado junto con ellos, y hoy estamos unidos una vez más. Muy bien. La decisión que hoy tuvo nuestro referente de la COP ha sido eso. Lo que tenían temor nuestras bases era que una vez más negocie la lucha que se hizo hace 2 meses atrás, cuando la COP fue y resolvió a base de firmas, donde las bases le exigieron que no se va a firmar porque tiene que ser una resolución hecha en todas las reuniones de las centrales, subcentrales, dirigencias de maestros y todos, que podamos resolver de manera unida para mantener el pueblo unido. Hoy el pueblo está siendo perseguido, hermanos. Dirigentes que están nombrados y solamente escuchan lo que el pueblo le pide que hable a nombre de nosotros con el gobierno, están siendo perseguidos para meterlos presos, como siendo, habiendo causas como lo han hecho. Y lo más sorprendente, hermanos, para nosotros como bolivianos, cuando el día de anteayer dijeron que habían mandado 2 boys para descargar mercadería al lado boliviano, y sabemos de maneras, ustedes cómo ha sido en el golpe del 2019, que Gerardo Morales mandó gases lacrimógenos para someternos como pueblo boliviano. Una vez más, hoy vemos que queremos que se haga la investigación y como un país como el del gobierno de Milei pueda mandar recursos al lado boliviano, cuando en la Argentina nuestros hermanos están muriendo de hambre y están en las calles, hermanos, y nosotros mejor que nadie sabemos qué es la situación económica que pasa el país, que es Argentina, hermano, donde a nosotros nos han acogido como hijos y hermanos también, y creo que hoy tenemos las mismas luchas, y el pueblo boliviano es fuerte y valiente, como han visto, se ha levantado, y si hoy verán, solamente se están levantando los hermanos de los pueblos originarios, que una vez así se levantaban en la Argentina, que hoy los han desaparecido, al descentralizar con leyes, con la 160 que se peleaba todavía en la Argentina, hoy la hemos peleado a la 1720, y también estamos volviendo a pelear esta otra ley que es para resolver este otro tema, que era la ley 157, el decreto 157, que también nos afectaba como pueblos originarios. Hermanos, miren, desde mi punto de ver, yo radico en la Argentina, pero soy boliviano, soy de los yungas, del sector no yungas. Aquí tengo a mi compañera representante de Bartolinas del sector no yungas, que está a mi lado, para que ustedes puedan preguntar todo lo que acontece en los términos, ¿sí? Dale. Hermana Jimena, pase por favor. Esta compañera nos representa, es nuestra ejecutiva de Bartolinas del sector no yungas. También tenemos aquí un compañero dirigente que ahora de uno en uno ustedes puedan ver de mano directa cómo está la situación. Bien. Hermana Jimena. Ay, buenos días. ¿Qué tal, hermana? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Cómo la están viendo?
Bueno, lamentablemente en estos momentos en la sede de gobierno se presentan distintas manifestaciones, todo a causa de lo que la compañera Melanie ya lo ha mencionado, ¿no? Entonces, hoy por hoy los hermanos originarios de las 20 provincias se encuentran movilizados en todas las calles aquí en el centro paceño de La Paz. Bien, hoy entiendo que desemboca la Marcha de la Vida, que es una marcha que se viene produciendo hace varios días, de varias localidades, confluyen en La Paz. ¿Y hay alguna expectativa respecto a qué puede hacer el gobierno en el día de hoy? Bueno, lo que nosotros, justamente hoy todos estamos en esta lucha y hoy están llegando las marchas también de Marcha por la Vida, que ya están cerca a La Paz. Entonces todos ellos van a ingresar hoy al centro paceño a hacer conocer sus preocupaciones, sus demandas, molestias sí, de cada sector. Bien. Y respecto a la propuesta que hizo el gobierno colombiano, el gobierno de Gustavo Petro, de hacer una mediación, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Cómo lo están viendo? A diferencia de Ecuador, Argentina, que han tenido los gobiernos una posición de apoyo, digamos, a Paz Zamora, porque son tan vendepatria y entreguistas como Zamora, ¿no? Miren, nosotros ayer estuvimos escuchando la propuesta que ponía el hermano de Petro, pero ¿sabe qué pasa, hermano? ¿Qué confianza puede haber con un gobierno que está 6 meses y hace 2 meses ha firmado en cumplir y cambiar las leyes de sus decretos que iba a bajar y trabajar de manera democrática con el pueblo boliviano? Si no ha cumplido en 2 meses, y si hoy viene a intervenir un país que no vive nuestros conflictos aquí con nosotros como bolivianos, yo creo que eso está por demás. Yo creo que el pueblo boliviano tiene que sentarse con este gobierno y lo que debería hacer hoy Rodrigo Paz, nosotros a nuestro ver, es que confirme y que llame a nuevas elecciones. Tiene que llamarlas, es la única forma de resolver. Tiene que llamar a nuevas elecciones. ¿Por qué? Porque él nos está dejando con una deuda millonaria para pagarlo de aquí a 10 años. Si él concreta 5 años más, prácticamente Bolivia va a estar vendida al 100%, no va a tener ningún derecho. Si ustedes se pueden analizar, hermanos, ¿qué gobierno ha sacado crédito para pagar en su gestión? Un gobierno que quiere destruir un país hace un crédito millonario donde vende un país y se pagan recién después de 10 años, después de que ellos dejan su gobierno y nos dejan con esa cuenta. Si no permitimos que cumpla su gestión, Bolivia prácticamente va a estar vendida y hasta los sindicatos, las organizaciones, vamos a tener que someter a base de sus decretos. Esta lucha es una lucha de todo el pueblo. No podemos doblegar el brazo. Sabemos que pueden haber hermanos que pueden doblegarse y traicionar, porque hoy por hoy, lamentablemente, con la plata baila el mono. Ya ha visto en Argentina muchos sindicatos que se han vendido cuando la lucha de los hermanos aquí estaba y hemos estado presentes. Hemos estado en la lucha de los pueblos originarios porque nos representamos. Somos un pueblo milenario ancestral del Abi Ayala. Nosotros no somos un país, somos un pueblo soberano del Abi Ayala, y en defensa de los recursos no solamente nos corresponde a nosotros como bolivianos, sino a toda Latinoamérica, porque somos un pueblo que estamos defendiendo el recurso hoy de los bolivianos y mañana de Argentina y de Perú, de todos los países que hoy nos involucra, porque lo que quiere hoy el extranjero, Estados Unidos, es quitarnos lo que ya ha quitado a grandes pasos en la Argentina, lo ha hecho en Chile, prácticamente está vendida. Ahora nosotros en Bolivia la estamos pasando con este gobierno de derecha que es Rodrigo Paz, así como lo ha hecho su familia. Ahí le había mandado a la hermana Jimena explicando cuando culpa al masismo. El masismo en 14 años era un gobierno donde gobernaba el pueblo boliviano defendiendo sus recursos y no nos faltaba nada. 5 años de gobierno de Luis Arce Catacol, el gobierno traidor, donde nos ha vendido y nos ha dejado con un montón de deudas y ha desfalcado nuestro país hasta no tener combustible. En este gobierno de 6 meses hemos visto que nos están vendiendo en 6 meses. Entonces el pueblo boliviano no quiere vivir la historia de otros países. Así que yo, hermanos... sí, evidentemente, y evidentemente los gobiernos de derecha, como el de Chile, el de Ecuador, el de Argentina, rápidamente con Estados Unidos han salido a respaldar a Zamora por el temor a que el pueblo boliviano triunfe y logre su cometido, y logre de alguna manera reencauzar al país por la vía de la soberanía nacional, de la independencia, porque eso podría tener un efecto contagio en otros pueblos de la región, efecto contagio positivo, ¿no? Y esto fue el efecto contagio. Antes de asumir el cargo como presidente,
Rodrigo Paz se ha reunido con Milei en Argentina y nosotros estábamos, medios de comunicación estaban, donde a él le instruye a tomar esta represalia en contra de los bolivianos. Claro. Ella vino instruido para atacarnos a nosotros como bolivianos. Entonces ustedes verán que él solamente está cumpliendo todos los mandatos que le ha dado el gobierno de Trump a Milei a Rodrigo Paz, y Rodrigo Paz lo está ejecutando porque aquí en nuestro país solamente está gobernando los decretazos que está mandando Rodrigo Paz a base de los recursos que él puede comprar, la voluntad del ejército y de la policía, comprar la voluntad de algunos dirigentes que se han vendido para que se hagan estos decretos que han aprobado en la Cámara de Senadores, en la parlamentaria. Hoy, esta mañana escuchábamos de un partido de Creemos, donde estaba en contra de Rodrigo Paz, donde decía, nosotros no vamos a permitir que hoy quieren desconocer el Senado y la Cámara de Diputados y él solamente gobierna a base de decretos. Entonces, imagínense este gobierno de Rodrigo Paz quiere gobernar solo a base de decretos. Estamos viviendo en una dictadura nacional en nuestro país y esto va a ser histórico, lo que estamos retrocediendo hace como 25 años atrás, si no es más, un día de Todos Santos, donde han acribillado a nuestros dirigentes importantes de la COP y otras organizaciones sociales. Una vez más, Rodrigo Paz está tomando la misma historia que ha hecho Víctor Paz, Hugo Banzer Suárez, Jaime Paz Zamora, que son familiares y tienen el contorno del nepotismo. Todos los ministerios, el resto, ocupan prácticamente la familia de Rodrigo Paz. Hay un nepotismo dentro del gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Son una verdadera casta, Melanie. Exactamente. Imagínense que hoy nuestros hermanos dirigentes solamente están peleando en defensa de no endeudarnos más, en defensa de ya no gobernar a decretazos, que se llame, si él quiere realmente apaciguar Bolivia, tiene que llamar elecciones inmediatas, porque este gobierno de él no hay confianza, el país no confía en él. Y acuérdense lo que les digo, dentro de las 24 horas él va a decretar un estado de sitio porque ya lo tiene amenazando desde el día viernes. Sí. Así que con esto nos va a querer someter. Entonces el pueblo boliviano está prácticamente vulnerable. La marcha por la vida que viene desde el sector del trópico es también exigencia a la renuncia de Rodrigo Paz o que presente otra, seguramente el pliego petitorio por sector. Nosotros estamos en el Departamento de La Paz. Entonces cada departamento, cada provincia tiene un pliego petitorio y tiene que hacer esa lectura y tiene que tomar conciencia de que Bolivia necesita vivir en paz y ser gobernado con respeto a nuestra democracia. Melanie, no puede nuestra constitución. Una última pregunta de mi parte, porque hiciste referencia al inicio del vicepresidente, ¿no? Como que era la prenda, digamos, que permitía también que los sectores populares apoyaran la votación a esta dupla que encabeza Rodrigo Paz con estas promesas, ¿no? de mejorar lo que estaba mal hecho. ¿Cuál es hoy la posición, digamos, dónde el vicepresidente sigue en funciones, renunció? ¿Cuál es su posición concreta hoy, siendo que, por lo que vos mencionás, él como que representa, digamos, la voluntad del pueblo? Mire, el vicepresidente hasta el día viernes, la última conferencia de prensa o en sus redes donde él publica, él dice, quiere ser intermediario para resolver el gobierno, pero es un vicepresidente de etiqueta, es un vicepresidente que está siendo vulnerado por la democracia, pisoteada como bolivianos, porque hoy Rodrigo Paz no sería presidente, porque hoy le votaron a Edma Lara. Si usted verá, ahí está el cementerio Doria Medina, manejando este gobierno, cuando a él no le ha votado ni un 10%, está manejando el gobierno hoy de Rodrigo Paz. Por toda la manipulación política de derecha, es que lo desconocen y lo arrinconan al vicepresidente, y hoy no tiene voz ni voto. Si hacen las reuniones dentro del Senado como presidente, prácticamente no lo dejan ni hablar, y lo que él puede es otorgar. Es un vicepresidente electo democráticamente, arrinconado y no poder trabajar. Esa es la molestia del pueblo boliviano, que hace 2 meses, cuando bajo un decreto le quitan los derechos como vicepresidente, el pueblo boliviano se levanta y le dice, ¿dónde está el derecho y el pisoteo a nuestra democracia? ¿Quién nos hace respetar? Y hoy, cuando el pueblo boliviano se levanta, somos tildados como criminales, sedicionistas, no respetamos la democracia. A ver,
un analista político debería sentarse y decir quién realmente ha pisoteado nuestra constitución política del Estado y nuestra democracia en nuestro país, que hoy gobierna a base de decretos, hermano. Clarísimo. Muy claro, Melanie. Nos vamos a volver a poner en contacto, vamos a seguir atentamente lo que está ocurriendo y difundir, por supuesto, esta memorable lucha que está llevando adelante el pueblo de Bolivia por su independencia, por salario justo, por las reivindicaciones que a lo largo de los años lograron construir y que no tienen que permitir que sean destruidas por estos gobiernos derechistas ajustadores. Y bueno, y un ejemplo para seguir en Sudamérica. Así que seguimos atentamente la lucha en Bolivia y todo el apoyo desde acá, desde la Argentina. Muchísimas gracias, hermanos. Gracias. Nosotros constantemente en el transcurso del día vamos a seguir mandando a estos medios confiables como ustedes que puedan difundir y no tergiversar la realidad con un apoyo de derecha. Sabemos que hay muchos medios de comunicación en la Argentina que tergiversan la lucha, que dicen que nosotros queremos hacer un golpe de Estado. Lo culpan al hermano Evo Morales, que él está haciendo un golpe de Estado aquí, cuando el hermano Evo solamente es parte sindicalista y no es. Entonces digo, es el pueblo boliviano quien está exigiendo el mal manejo en los 6 meses. Así que no confundan, porque hay medios de comunicación en la Argentina que he visto, y es por eso que no hemos salido cuando nos llamaban en entrevistas, porque no queremos que tergiversen. El pueblo boliviano está cansado de este gobierno de derecha que es de Rodrigo Paz y que quiere someter al pueblo a base de decretos. Esa es la realidad. Y que respeten, que nosotros respetamos al hermano Evo, los 14 años de gobierno que tuvo, el mejor gobierno que tuvo Bolivia, y que no lo ensucien más, y que déjenlo en paz en vivir, y que dejen que el pueblo boliviano se siga levantando y defendiendo. El pueblo boliviano es valiente y va a seguir defendiendo sus recursos y va a defender su democracia, y lo han derramado sangre, no por este año. Somos un pueblo milenario que ha sufrido y ha defendido, junto a Bartolina Sisa, Tupac Amaru, como pueblos milenarios, lo vamos a seguir haciendo, hermanos. Y muchísimas gracias por este espacio y agradecerles, informarles también, que sepa el mundo entero que los heridos que han venido a causa del gobierno de Rodrigo Paz están siendo abandonados y no están recibiendo atención médica. Y entonces nosotros como bases estamos viendo de juntar recursos y poderse llegar a sus familias. Y si tú te acercas al hospital, te persiguen y te hacen un proceso por sedición, hermanos. Hasta eso está sucediendo. Queremos que estos hermanos y derechos humanos internacionales intervenga y que se dé atención inmediata a nuestros heridos y que se dé libertad a nuestros hermanos detenidos que hoy están en las diferentes cárceles, hermanos. Así que muchas gracias por el espacio y gracias, hermana Jimena, y vamos a seguir desde Bolivia dando los aportes reales y sin tergiversar la realidad de nuestras luchas, hermanos. Que así sea, Melanie. Muchas gracias. Gracias, Melanie. Fuerza ahí. Gracias, hermano. Hemos conversado con Melanie Iwan, que ella es referente aymara, referente del pueblo aymara y militante también del espacio de Evo Morales, alrededor de este conflicto serio, profundo, que da la impresión de que en las próximas horas se va a complicar un poquito más. Estaremos atentos y solidarios con los compañeros y compañeras bolivianos. Vamos a la pausa para entrar luego en el segmento Pulso contra la Trata. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica 89.1. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos. Ya podés vacunarte contra la gripe. Si sos mayor de 65 años, si tenés factores de riesgo, si estás embarazada o si tu bebé tiene entre 6 y 24 meses, saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo.
Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. ¿Y ahora qué? Un programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes de 11 a 13 en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Continuamos en Laudatistas, una fría mañana, creo que en casi todo el país, de este lunes 18 de mayo. Como saben, vamos todos los lunes de 11 a 13 horas por Radiográfica. Para quienes están en Buenos Aires y tienen el aparatito llamado radio, porque lo viejo funciona, Juan, nos sintonizan en la FM 89.3 y si no, por supuesto, por el canal de YouTube de la radio, @Radiográfica 893. Nos envían mensajes mientras vamos en vivo al 11 50 12 35 89 y nos escuchan durante las semanas en Las Toscas, en Corrientes, en Mar del Plata, en Catamarca, por la radio online Perspectivas y en todos los espacios donde agradecemos mucho, retransmiten y se interesan por que a la comunidad de esos lugares les llegue el contenido de Laudatistas. También recordamos, como siempre, que toda la información referente a nuestra organización, campañas, denuncias, documentos, libros virtuales, actividades que desarrolla la Alameda de Ushuaia a La Quiaca, la pueden encontrar en www.somosalameda.org.ar y en todas nuestras redes sociales. Allí, por ejemplo, van a encontrar nuestras primeras publicaciones acerca de una campaña muy importante a la que le vamos a pegar una vuelta de rosca en estos días, que tiene que ver con un tema muy sentido por todas las familias laburantes argentinas, que tiene que ver con el tremendo endeudamiento que todos tenemos encima, endeudamiento para sobrevivir, y para el cual la Alameda impulsa un programa de alivio vital, un programa que nos saque esas deudas de encima, porque hoy, teniendo laburo en blanco, no llegas a la línea de pobreza y encima te parten con unos intereses escandalosos. Bueno, todo eso y mucho más lo encuentran en nuestras redes, Facu. Sí, bueno, y como saben, en general en el programa los lunes, en esta segunda hora, se la venimos dedicando en este segmento Pulso contra la Trata, a profundizar un poquito sobre los temas que históricamente, no el único, pero sí el tema que históricamente la Alameda aborda, desde lo comunitario, desde lo social, desde lo sindical, desde lo institucional y lo legislativo. Hoy vamos a estar conversando, como siempre, con actores de la justicia, así que en un ratito vamos a tener a un fiscal federal de la provincia de Salta. Pero antes recordarles que también estamos editando todas las semanas un boletín semanal que reúne lo que a nuestro entender son las noticias más importantes en materia de trata, de explotación, de delitos conexos de Argentina y del mundo. Así que pueden suscribirse de manera gratuita enviando simplemente un mensaje de WhatsApp al 11 48 70 28
75. Vamos por la edición número 16 de este boletín semanal que, como decíamos, bueno, reúne un poco las noticias, los análisis, inclusive artículos de opinión resumidos, y con, digamos, la posibilidad de acceder de manera directa a la información, reiteramos, en materia de trata y explotación. Y estas entrevistas que venimos haciendo con actores, con funcionarios, funcionarias de la justicia en general federal, también pueden encontrarlas en la página de la Alameda, www.somosalameda.org.ar, de manera desgrabada, como una forma de poder darle lectura. Eso también se está compilando en una publicación que seguramente en algunos meses también se pueda conseguir de manera física. Bueno, en este programa íbamos a tener una comunicación telefónica con Sabino Vaca Narvaja, que seguramente lo contactaremos la semana próxima, para analizar un poquitito lo que había ocurrido con la que se llamó la Cumbre de las Cumbres, que se desarrolló la semana pasada en Pekín, donde Donald Trump, junto con Elon Musk y con otras multinacionales, fueron a entrevistarse con Xi Jinping, lo cual ya de por sí el hecho de que Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos vaya a Pekín y no a la inversa, lo que está sugiriendo es que se está empezando a sincerar el mundo multipolar, imperios digamos que van emergiendo, imperios que van decayendo concretamente, y un Donald Trump que está desesperado para tratar de destrabar el conflicto en el estrecho de Hormuz, que está totalmente bloqueado, con excepción de los barcos de China, con los cuales que pasan perfectamente porque tienen acuerdo obviamente con Irán, y una guerra en la que se ha metido, en la que ha quedado completamente empantanado, y lo único que ha redituado es un aumento de la gasolina y de la inflación en Estados Unidos, una impopularidad creciente, y además no ha logrado ninguno de los objetivos que se proponía retóricamente, digamos, cuando atacó por la espalda a Irán mientras se llevaban adelante negociaciones. ¿Qué se llevó Donald Trump de la reunión? Poco y nada. Se llevó la promesa vaga de que China va a tratar de hablar con Irán para ver si controla algo de la producción nuclear. Se llevó la promesa de que va a tratar de hablar alrededor del tema del estrecho de Hormuz. Se llevó la advertencia de los chinos de que no se metieran con Taiwán, que es territorio chino, y que si siguen de alguna manera coqueteándose con la independencia de Taiwán podría haber conflictos mucho más intensos. Y obviamente también una especie de tregua arancelaria en un momento económico bastante desesperante para Donald Trump, que no está cumpliendo con la promesa que le hizo a sus electores cuando fue electo presidente, de poder bajar la inflación, de mejorar el poder adquisitivo, de mejorar los ingresos de la población. Su impopularidad sigue creciendo. Bueno, lo cierto es que esta cumbre, de la cual vamos a analizar con detalles en los próximos días, lo que está marcando es básicamente el fin del unilateralismo, la consagración de este mundo bipolar. Inclusive ha habido expresiones muy irónicas en la prensa rusa, en la prensa china, en el sudeste asiático respecto a las actitudes que tuvo Donald Trump y los dueños, los CEOs de las multinacionales que concurrieron junto con él, porque de alguna manera terminaron avalando o validando que China claramente es el imperio emergente, quien está superando en lo comercial, en lo tecnológico, a Estados Unidos ya hace rato, y que Estados Unidos mantenía su unipolaridad en base a ser el matón del barrio de alguna manera, y en base, digamos, a una estructura militar que mostró clara falencia, digamos, en este conflicto frente a Irán. Totalmente, y creo que todos los medios y analistas del mundo han visto, han leído esta situación, este encuentro entre Xi y Trump, justamente como una derrota, digamos, a la prepotencia de Estados Unidos, ¿verdad? Y también como una reunión de negocios, ¿no? Porque él prácticamente no fue con nadie que tuviera que ver con una cuestión política o militar, sino que se llevó a todos los amigos de Silicon Valley y aledaños, ¿no? Así que... Sí, además, lo más gracioso es que Trump tomó la palabra de Xi Jinping, porque Xi Jinping le plantea que no se repita
lo que ocurrió con Tucídides respecto a que cuando hay un imperio en ascenso y otro que está siendo desplazado, se genera un conflicto y que por el contrario haya cooperación, que la crisis engendra una oportunidad. Y Trump, en lugar de quejarse porque califican a Estados Unidos como imperio en declive, muy por el contrario dijo que estaban en declive por culpa de Biden, o sea, trató de usarlo electoralmente, pero lo cierto es que los medios, tanto norteamericanos como occidentales, como rusos, como chinos, lo que están reconociendo es que la posición de Estados Unidos es bastante similar a la que Inglaterra tuvo cuando fue el conflicto del Canal de Suez, digamos, donde terminó siendo un imperio, digamos, en declive. Inglaterra había entrado a la Segunda Guerra Mundial como un imperio hegemónico, terminó saliendo de la Segunda Guerra Mundial como un imperio, digamos, intermedio, obviamente frente a el poderío que asumió Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Algo similar está ocurriendo con este punto de inflexión que significó la guerra en Irán, donde Estados Unidos ha quedado completamente empantanado y donde básicamente ha tenido que ir a pedir la escupidera a Pekín. Sí, obviamente en estas cumbres, en estas reuniones, muchas veces las imágenes, el lenguaje gestual dice mucho más de lo que a la distancia podemos interpretar. Y bueno, hay una foto que se viralizó de esta cumbre en la cual se lo toma a Donald Trump agachado, digamos, haciendo el saludo que tiene muchos países orientales, y bueno, eso quedó un poco como el sello, como la estampa de lo que en principio surgió de esta cumbre, que como bien decía Ximena y recalcaba Gustavo, no solamente fue política, sino también económica, por lo tanto también se habló de negocios e inversiones, sobre todo en lo que tiene que ver con tecnología, ¿no? Sí, además cuando Trump le pide directamente a Xi Jinping que intervenga ante el estrecho de Hormuz, está reconociendo explícitamente que el estrecho de Hormuz está en este momento bajo el control de Irán, que Estados Unidos ha perdido el control de ese estrecho, que esto está generando una presión inflacionaria en los costos energéticos muy grandes, que impacta sobre Europa, que impacta sobre el costo de la gasolina en Estados Unidos, que impacta sobre la popularidad del propio gobierno de Donald Trump, y también está reconociendo que respecto al tema nuclear no tiene absolutamente ningún control. También le ha pedido a Xi Jinping que intervenga. Xi Jinping le ha dado algunos títulos amables para la prensa, para que no se fuera tan humillado, pero ningún compromiso concreto de que vaya a cambiar la situación respecto al estrecho de Hormuz, respecto a Irán, respecto a la relación entre China, Irán y Rusia, a la construcción de la ruta del Pacífico, de los BRIC. Todo esto ha quedado, digamos, totalmente resguardado, y en este sentido, Trump lo que ha pedido es básicamente una tregua para no seguir hundiéndose en el pantano en el que se ha metido. Bien, bueno, y mientras tanto estamos intentando generar ahí la conexión. Hoy estamos con problemas varios de conexión, pero vamos a sacarlo a flote. Estamos tratando de generar ahí la conexión con uno de los entrevistados que tenemos, uno de los dos entrevistados que tenemos ahí para trabajar en Pulso contra la Trata. Vamos a tratar, nos parecía muy interesante, nos sigue pareciendo que es una entrevista interesante porque es la primer provincia, Salta, estamos hablando del fiscal general de la provincia de Salta, en la cual se implementó el modelo acusatorio, que obviamente esto agilizó, ya lo comentaron algunos fiscales, agilizó y acortó mucho los tiempos de los procesos judiciales, así que bueno, estamos ahí intentando generar la conexión con el doctor Villalba de la provincia de Salta. Ya estamos en breve. Tenemos algunos problemitas técnicos, pero que ya estamos hablando de Eduardo José Villalba, fiscal general de Salta, fiscal coordinador de ese distrito, dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien fue pionero, como decía Facundo, del sistema acusatorio, ha sido uno de los principales promotores de la reforma a la justicia federal, destacándose por la implementación del Código Procesal Penal Federal en Salta y Jujuy, que generó un cambio radical con récord de sentencias condenatorias, que en juicios que antes llevaban habitualmente entre 8 y 10 años,
que se pudieron resolver expeditivamente en 2 o 3 años, y también entre estos juicios muchos casos que tenían que ver con trata, con narcotráfico y con crimen organizado. No sé si ya estamos en contacto con el doctor Villalba. Sí. Hola, sí, estoy escuchando perfecto. Hola doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Aquí con Facundo, Ximena y Gustavo en el programa Laudatistas. Bueno, hola a todos, especialmente a Gustavo, que es el artífice de esta comunicación. Bueno, gracias doctor. Bueno doctor, lo que queríamos analizar con usted son 2 cuestiones. Primero, ¿cómo mejoró la aplicación del sistema acusatorio, concretamente en Salta y en Jujuy, en la resolución judicial con sentencia judicial firme de casos de trata y delitos conexos, crimen organizado? Sí, bueno, fue clave, me encantó la introducción que hicieron, por un problema técnico no me puedo conectar, pero por este medio la escuché perfecto. Y bueno, el sistema acusatorio, a mi modo de ver, es clave en la lucha en la persecución de los delitos, contra todos los delitos, pero fundamentalmente con respecto a la trata de personas, donde hemos logrado, donde hemos obtenido logros muy importantes en la jurisdicción y con mucha efectividad. Fíjense ustedes que el sistema acusatorio es conocido, así medio periodísticamente o vulgarmente, por decirlo así, como que le da el poder a los fiscales, y yo discrepo con eso. Le da todas las obligaciones a los fiscales, pero además el sistema acusatorio se caracteriza, o lo debemos ver así, por ser eficaz en la lucha contra los delitos. En el sistema anterior, el mixto, que los abogados lo denominamos sistema mixto, hemos fracasado y estamos fracasando en la persecución de los delitos. Entonces este sistema ágil, dinámico, que le da herramientas a los fiscales, nos ha permitido lograr muchos éxitos en la lucha contra la droga, y no contra la trata de personas. Y no solo eso, sino también en el decomiso de los bienes, porque también, fíjense, en un sistema que dura 10 o 15 años, donde hay un fiscal de instrucción distinto del fiscal de cámara y otro distinto del fiscal de juicio, es muy difícil ser eficaz en la lucha contra el delito, y muy difícil ser eficaz en obtener el decomiso de los bienes, ¿no? Que es clave para que el delito no siga rindiendo beneficios, ¿no? Así que, y con esto termino mi explicación y quedo a la espera. Además, fíjense, hemos abandonado la construcción de un expediente, que es lo que caracterizaba al sistema anterior. Era construir un expediente que sí, mientras más compleja la causa, más fojas tenía el expediente, y nos olvidábamos los seres humanos. Era una justicia sin rostro. Entonces, acá en Salta y Jujuy, como ustedes muy bien dijeron, nos tocó. No ha sido una elección nuestra, pero hemos puesto todo de sí, el Ministerio Público de Salta y Jujuy, y hemos sido exitosos. Es que el sistema en sí mismo te lleva a ser eficaz. No voy al proceso a ver qué pasa, sino tengo que ser efectivo en la lucha contra el delito, y fundamentalmente donde más lo hemos visto es en la trata de personas. ¿En cuánto se ha reducido el tiempo concretamente desde que está el sistema acusatorio en Salta y Jujuy? El tiempo de un proceso judicial completo. No, depende de cada caso, ¿no es cierto? Hemos tenido casos de homicidios seguidos en contexto de narcotráfico, donde el proceso duró 2 años. Pero en los demás estamos hablando de un promedio de 6 a 8 meses, 6 a 8 meses. Lo sentí en las entrevistas que ustedes están haciendo a Chelo Colombo, hablar de los casos, cómo ha ido mutando la trata, sí, y hablar el caso de las sectas, por ejemplo. Hemos tenido una causa muy compleja en una secta, donde hemos logrado la condena, el decomiso del templo, y la condena de su autor, y eso, que una de las víctimas, que es una de las características del delito de trata, fue a juicio a abogar o a testificar a favor de sus captores, ¿no? Lo cual años después se arrepintió. Y actualmente yo, ¿no?, como no puedo ver, también pedí que se conecte la doctora Roxana Gual, que es mano derecha en esta lucha. Sí. Estamos en una causa de trata de personas,
con fines de explotación sexual, en donde se hizo foco en los colegios secundarios, se hizo foco en niñitas de 11 a 18 años, y se terminó configurando una organización delictiva, ¿no? De al menos 5 personas, hay más, que con poderío económico y utilizando distintos medios, como remiseros, como cuestiones así, fueron captando al menos a 33 víctimas, ¿no? Este proceso inició en octubre del año pasado, septiembre más o menos. Nosotros estamos pensando que a fines de mayo ya vamos a presentar la acusación, es decir, que estamos pensando que este año vamos a ir a juicio. Es un caso, Gustavo, es un caso similar, nada más que circunscripto a Salta, a lo de este millonario de Estados Unidos, Jeffrey Epstein. Creo que no me acuerdo bien exactamente, donde la captación se iba haciendo a través de las niñas, ¿sí? Eran entre las amigas, se iban captando unas a otras, ¿no? Y bueno, y la organización tenía, y acá quiero decir que hacer un aporte a su programa, la organización tenía por objeto niñas. De hecho, cuando las chiquitas ya se iban haciendo más grandes, las descartaban para volver y les pedían que les presente una hermanita, ¿no? Entonces, en este caso, a las niñas ha sido correrles un velo, porque en todos los casos en Cámara Gesell han prestado la declaración, se han dado cuenta, han hecho el clic de darse cuenta del horror donde estaban siendo sometidas. Y también quería decir algo, ¿cómo empezamos con esta causa? Esta causa empieza por una foja, una denuncia tomada en sede policial, en lo cual una mamá decía de que su hija se había ido con fulano de tal y fulano de tal, ¿no? Y entonces la policía o la autoridad de ese momento, no es el lugar de hablar mal de nadie, a las 8 de la noche, como aparece la menor, archiva la causa. Y eso nos llega a nosotros, y del cual comenzamos a ver qué había atrás de esto, y nos encontramos con una red de trata. Entonces, ¿qué quiero significar? Lo estaba diciendo Chelo Colombo en la última entrevista también. ¿Qué quiero significar? Que una causa de trata no toca el timbre de la Fiscalía, claro, 33 víctimas a denunciar, ¿no? Sino que es necesario que la sensibilidad, la sensibilidad y la experticia de los actores que vayan olfateando esa nueva modalidad de trata que existe, ¿no? Sí, doctor, siempre hacemos, Facundo lo saluda, siempre hacemos hincapié. Hola, Facundo. Buen día. Siempre hacemos hincapié en la necesaria articulación y en mejorar la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia federal, porque bueno, lo venimos conversando con distintos actores de la justicia. Bueno, no siempre un expediente en materia de trata se presenta como tal, por eso la necesaria articulación y esto que usted mencionaba de tener la sensibilidad y también los puentes, digamos, lo suficientemente aceitados para que este tipo de denuncias, que podría pasar simplemente como una búsqueda de paradero más, bueno, finalmente terminó dando a conocer una situación de trata con fines de explotación sexual. Doctor, y respecto a las modalidades bajo las cuales se presenta la trata hoy, después de la pandemia fundamentalmente, los últimos 5 o 6 años, y teniendo presente que usted actúa en una zona fronteriza, ¿cuáles son las principales causas o las más comunes que habitualmente le llegan? Es decir, ¿cómo se manifiesta la trata, cómo se presenta en la zona del norte de Salta, en la zona fronteriza de la provincia, en Jujuy? Bueno, ahí para mí no solo también es por cómo mutó después de la pandemia, ¿no? Yo creo que la tarea del Ministerio Público Fiscal, encabezada por Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, que nos instruyó, nos enseñó a investigar este tipo de delitos y que fue motor, ¿no es cierto?, de la lucha, y la persecución fue la que condujo en ese aspecto. Fíjese que hasta lo que yo sé, Argentina es la única jurisdicción que tiene una procuraduría exclusivamente de trata, ¿no? Porque acá, como ustedes ya saben, acá hay pautas machistas y culturales que conducen a muchos países a ser reactivos en la lucha contra la trata y no proactivos. Entonces yo creo que esa lucha y esa eficacia
y más la pandemia, como me dicen ustedes, ha conducido a que mute hacia formas más difíciles de detectar. Es decir, ya sería inadmisible que exista un cabaret. Pero, y ya ahí entro en la contestación de su pregunta, eso no sucede lo mismo en países vecinos, donde siguen funcionando el cabaret como licorerías o como de una manera encubierta, pero siguen funcionando. Entonces sí hemos tenido casos de captación acá en Salta capital y el traslado a Bolivia y a Chile, ¿no? Y buscando también obtener dólares, ¿no? Dólares billetes, aún cuando había cepo, por lo tanto, entonces, esa circunstancia se nos ha presentado muchas veces. También tenemos articulada una red de fiscales, habló de eso Marcelo Colombo, en el cual nos ha permitido el rescate de muchas víctimas y el traslado a la ciudad de Salta. Pero es como ustedes lo ven, la ubicación fronteriza de Salta complica, y también la no visibilización de este delito, ¿no? Que es un delito en el cual la comunidad internacional asumió el compromiso de investigarlo, ¿no? No debe depender de la proactividad o no de cada actor, ¿no? ¿Qué papel está jugando la virtualidad en los casos de trata que están recibiendo ustedes? Bueno, es un papel central, ¿no? Una muy buena pregunta, porque eso hizo que aún así sea mucho más difícil, ¿no? La detección. Y también les digo otra cosa, la facilidad con la que se puede tener los datos de una niña, de una persona, los videos que se graban en el celular, son las cadenas que impiden a las víctimas de trata salir de esa situación de explotación, ¿no es cierto? Porque nosotros siempre decíamos que el delito de trata es un delito que persigue o bien jurídicamente protegido, es la privación de la libertad. Sí. Pero las cadenas son invisibles, son sujeciones, puede ser enamoramiento, una función, una relación religiosa, pero ahora también le debemos añadir los videos que cada uno de los imputados, cada uno de los autores del delito de trata tienen de las chicas, con lo cual eso es una herramienta tremenda que impide a las chicas salir de ahí. El terror de que ese video se difunda públicamente en una como comunidad mecanismo extorsivo, digamos. Puede ser Salta. Claro. ¿Cómo? Como mecanismo extorsivo, digamos. Como mecanismo extorsivo, usted lo ha dicho más claro. Bien, y ¿ha crecido mucho la trata en contextos de narcomenudeo, de criminalidad organizada? O sea, ¿se entremezcla mucho la trata con el narcotráfico en la provincia? Se entremezcla mucho. También vi yo en la entrevista a Chelo, y ahí el gran logro para advertir frente a qué estamos es el sistema acusatorio. Fíjese que antes en el sistema mixto, la mayor parte de jueces, fiscales y aún defensores ni veían a la víctima, ni sabían, veían un papel. En cambio, acá nosotros estamos sentados, no bien se detiene una persona, por ejemplo, alguna persona que lleva infestada cápsulas, nosotros en menos de 72 horas la tenemos sentada frente al juez y la vemos. Y sí, en algunos casos hemos solicitado la desincriminación porque estábamos ante un supuesto de privación de la libertad. Ese es el tema más difícil de investigar, pero es imposible hacerlo mirando un papel. Hay que mirar la víctima, todos debemos ver la víctima. Doctor, y consultarle, ¿el sistema acusatorio mejora al proceso judicial respecto a no solo que se fija en lo que es la pena, digamos, a los victimarios, sino también la reparación económica, que era algo que tal vez antes no era tan usual o excepcionalmente parecería, al menos nosotros seguimos a través de la página de fiscales y de las noticias, que ahora el proceso judicial no solo se centra en la pena, en poner una pena para los victimarios, sino también en reparar económicamente a las víctimas? Exacto. El sistema de enjuiciamiento penal, hasta antes de la sanción del código, tenía un único norte, la pena, partiendo de una premisa exactamente falsa y fantasiosa de que todos los hechos ilícitos iban a tener una condena. La experiencia indicó que
que llegaban a juicio y tenían una condena, el 1 o el 2% de los casos además prescribían. Entonces, ahora se abandonó el paradigma de la pena, y el paradigma es la solución del conflicto, la recuperación económica de las víctimas, ¿no? En un caso que se presentó en lo que denominaríamos la zona roja de acá de Salta Capital, pero a 10 minutos del centro, en menos de 6 meses, logramos individualizar a quién eran los dueños del negocio y les ofrecimos un acuerdo condenatorio a cambio de que, un acuerdo condenatorio con una pena menor que la que hubiesen tenido en juicio, pero con el decomiso del inmueble. Hoy en ese inmueble, que era un lugar donde ni siquiera ingresaba la policía, funciona una fundación, ¿no? Con lo cual todo el barrio se ha reconfigurado, y las mismas chicas que se les ve tienen un horizonte distinto. Entonces, claro. y eso posibilita el trabajo así, viendo las caras de los seres humanos. O sea, en síntesis, lo que se ha logrado es reducir la cantidad de años de un proceso judicial y que la justicia tome un enfoque reparatorio y no meramente punitivo, digamos, para hacer... Sí, de una manera brutal. Sí. De una manera brutal. Y además hay una cuestión, ¿cómo el Ministerio Público puede ser eficaz si hay un fiscal que investiga, un fiscal de cámara y un fiscal de juicio? Yo tengo que ir a decirle al fiscal de juicio cuál era mi idea, si soy fiscal de instrucción, ¿no es cierto? En cambio ahora, el fiscal que empieza la causa la termina. Eso es clave, claro, a la hora de ser efectivo. Muy importante. Es muy importante. Imagínense que a mí, cuando se me presenta, cuando a nosotros, la doctora Guada, a mí se nos presentan los mejores abogados de las organizaciones criminales, no tienen cómo entrarnos, porque la causa la hemos investigado del comienzo. Claro, tal cual. Bueno, doctor Villalba, muy claro cómo está funcionando el sistema acusatorio como prueba piloto bastante exitosa en Salta y Jujuy. Volveremos a entrevistarlo seguramente. Y bueno, muchísimas gracias por este contacto con Laudatistas, el programa de la Alameda. Bueno, gracias a ustedes, para mí un honor, y que me disculpe, Jimena, mis problemas técnicos. No, por favor. Muchas gracias. Bueno. Ahí hemos conversado con el doctor Eduardo Villalba. Él es fiscal federal de la provincia de Salta, y problemas técnicos tenemos todos, chicos, al momento de conectarnos. Vamos a una breve pausa y continuamos con Pulso contra la Trata. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Zaira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya. En el mismo aire. En el mismo aire.
Muy bien, tenemos aire nuevamente en nuestro programa Laudatistas, en el programa de la Alameda, nuestra emisión número 50. ¿Cómo pasa el tiempo? Arrancamos con frío. ¿Cuándo arrancamos? Ya ni me acuerdo. Agosto, septiembre. Ok, era primavera. Bueno, puede ser. Más o menos. Bien, estamos, como siempre les decimos, por Radiográfica en vivo los lunes de 11 a 13, por las repetidoras, por supuesto, todas otras espacios radiales o de streaming del interior del país que quieran retransmitir contenidos de Laudatistas, por supuesto pueden hacerlo, se comunican con nosotros, encuentran la forma de comunicarse en nuestra página web, somosalameda.org.ar. Muy bien, estamos con el fiscal federal, Carlos Alberto Gonella, fiscal federal de Córdoba. Fue además el primer titular, director fundador de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Procelac. Bueno, y ha tenido... o llevó adelante, mejor dicho, varias causas que tienen que ver con trata y con lavado de activos. ¿Cómo está, doctor Gonella? Aquí Ximena, Facundo y Gustavo Vera te saludan. Hola, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles. Muy bien, con frío aquí en Córdoba. Sí, estamos todos igual. Sí, estamos todos con síntomas gripales, todos, un poco de todo. Pero bueno, ustedes contentos porque ahora tienen a Belgrano para la final. Así es. Sí, ya hay mucha expectativa, ya hay clima de partido acá en el Kempes. Me imagino. Bueno, doctor, básicamente esta ronda de entrevistas que estamos haciendo a jueces y fiscales tiene que ver con las modalidades que asume la trata y los delitos conexos, sobre todo después de la pandemia, y las particularidades que tiene cada región, ¿no? Estamos descubriendo formas como organizaciones coercitivas, una mayor... entremezclamiento con la criminalidad organizada y el narcotráfico, formas más clandestinas a partir de la propia persecución que llevó adelante Protex y bueno, los organismos antitrata, digamos, que han cuando han estado funcionando plenamente. ¿Cómo estás viendo vos la lucha contra la trata en Argentina, particularmente en la zona centro, la zona que te toca, que es Córdoba, desde el punto de vista laboral, sexual? ¿Cuáles son las modalidades más características? ¿Cuáles son los problemas o los desafíos que tenemos hoy en términos contemporáneos? Bien, he estado viendo algunas de las entrevistas que les han hecho a colegas, muy interesante. Ahí, bueno, coincido yo con la mirada en general. Hoy, como vos referís, luego de la pandemia, las características generales como la tecnología brinda oportunidades a las organizaciones criminales, lo cual para nosotros es un desafío, ¿no? Hoy la característica central es la utilización de la tecnología, de las tecnologías de la comunicación y las informaciones para las organizaciones criminales. Si uno se pone a ver unos 20, 30 años atrás, ha habido una evolución y una ampliación de las oportunidades para las organizaciones criminales. Si vos te pones a ver el año 2000, la clave fue la digitalización masiva, lo cual implicó una gran oportunidad para los grupos organizados que se dedican a este tipo de delitos y otras manifestaciones del crimen organizado en general, ¿no? Sí. Acá referimos también al narcotráfico, el tráfico de armas, pero bueno, estamos hablando de trata y tráfico de personas. Año 2010, las redes sociales, su auge, también oportunidades. Año 2020, la aparición de los criptoactivos como forma de pago, intercambio de entorno digital, y hoy estamos con la inteligencia artificial, creación de contenidos y el desafío que tiene eso a nivel legislativo e investigativo cuando se utiliza esta tecnología para desarrollar las distintas fases de la trata, ¿no? Que es la captación, la explotación y demás, porque hoy se hace todo online, o sea, no se hace todo online. Hoy existe un auge de esto y se puede explotar online, sin necesidad de que la víctima salga de su casa. Los consumidores están en todo el mundo, los directores técnicos están en un país, y los que controlan y monitorean online y auditivamente o por cámara las víctimas están en otro lado. Con lo cual, vos me decías, yo me gusta usar este sinalagma: oportunidades para las organizaciones criminales, desafíos para las agencias de aplicación de la ley, ¿no? Bueno, y en Córdoba, como la tecnología es un fenómeno que atraviesa la sociedad, y que tenemos el día a día, ¿no? Con nuestros hijos,
digamos, es algo que no es muy distinto como sucede, lo que sucede en otras provincias. Nosotros en Córdoba tenemos 101 sentencias, 101 casos llevados a juicio oral de trata, Gustavo, desde que se incorpora este delito al Código Penal, ¿no? Que se tipifica en el año 2008. Y de allí, como ha sucedido en otras regiones, los primeros casos fueron de trata sexual, ¿no? Donde tenías a las fundamentalmente mujeres con su libertad física severamente restringida, los barrotes, las cadenas. Luego aparecen las cadenas invisibles, ¿no? Y las formas de violencia que son incluso más fuertes, como la violencia económica. Después empezamos a trabajar en casos de trata laboral, de distintas actividades productivas, aserraderos, peladeros de pollo, la producción de fruta, de hortalizas, en los cordones verdes, en los segundos cordones productivos de Córdoba y otras ciudades. Y estamos viendo, en estos últimos 2 o 3 años, hemos tenido ya un par de casos de lo que ya se ha hablado en tu programa, las organizaciones coercitivas o grupos de coacción psicológica. Casualmente estamos ahora transitando un caso bastante resonado aquí en Córdoba, que es el caso de la denominada secta Dimensión Cielo, que el miércoles, bueno, en este momento estamos preparando porque el miércoles tenemos los alegatos. Bueno, un poco extensa mi respuesta, Gustavo. No sé si querés que puntualicemos un poco. No, está muy bien. También han tenido otro caso, por ahí no. Hay un caso de una comunidad pseudoterapéutica que vos investigaste al principio, que después la causa se empantanó, que la retomó el fiscal federal Rachid, que después la causa avanzó, después volvió a empantanarse. Volvieron a haber allanamientos recientemente donde encontraron otra vez de manera positiva situaciones de explotación con la misma comunidad terapéutica. Lo mismo encontraron en Paraguay hace 2-3 semanas con la misma organización, Remar, voy a decir el nombre concretamente, pero ¿qué ocurre, digamos, con estos casos, digamos, donde una y otra vez aparecen casos que dan positivo, donde in situ se verifica situaciones por lo menos de reducción a la servidumbre y de explotación laboral, y cuando llega a instancias superiores se empantana? Sí, como vos lo decís, y es público, así que se puede nombrar el caso Remar, ¿no? que nosotros veíamos hace algunos años que ves personas jóvenes vendiendo panificados y derivados en la vía pública, en transportes públicos. Bueno, el caso Remar tenía esta actividad de explotación, incluso de menores, porque había explotación infantil en la producción de panificados y venta, con el traslado de estas personas que estaban insertas en una pseudo comunidad terapéutica, porque ahí había mayormente personas con problemas o con consumo problemático de estupefacientes, incluso derivados por instituciones, incluso derivados por algunos juzgados familiares. Y también ahí detectamos y probamos en el juicio oral la explotación infantil en una carpintería que había en la ciudad de Río Cuarto, en el centro de la ciudad de Río Cuarto. En ese caso acusamos. Ese caso es interesante, Gustavo, porque el dispositivo de salud fue el que reacciona ante una mujer que llega embarazada a un hospital público y la atiende una enfermera y la ve malnutrida esta mujer, y ahí sacando un poco de información le cuenta, le llega de que estaba ahí en una casa ubicada en las afueras de la ciudad de Río Cuarto, y ahí se descubrió todo. Esa sentencia fue, había 2 personas ahí, el supuesto líder de esta organización con su mujer, que fueron absueltos. En casación pudimos revertir y logramos finalmente una condena por reducción de servidumbre con un juicio abreviado. Eran gente de España. Fíjate vos que mencionaste distintas ramificaciones, estuvo presente en el juicio oral quien fue el mentor de esta organización de origen español, que falleció pocos meses después de la absolución, y que obviamente él no lo cité como testigo en la causa, él simplemente estaba ahí averiguando quién era. Nos comentaron y era un supuesto filántropo que se había cansado del mundo materialista como empresario y empezó a favorecer a la gente con este tipo de comunidad terapéutica. Lo cierto que era, es muy grave, es muy serio lo que hacía en el caso nuestro Remar, porque ellos brindaban un tratamiento
de salud mental consistente en lecturas bíblicas a la mañana, y quien no participaba de eso era sometido a castigos porque se logró probar que niños eran puestos debajo de una canilla de agua fría que se portaban mal, digamos, para que vos te des una idea en qué consistía el tratamiento. Bueno, hoy lo que hemos visto, lo que estamos teniendo varios casos de estas organizaciones coercitivas que tienen también el pretexto religioso o este mensaje de salvación que lanzan a través de redes sociales, y eso va definiendo, o mejor dicho, redefiniendo el perfil de las víctimas, porque la víctima tradicional de trata, como ustedes saben muy bien, es la carencia económico. Sí, la vulnerabilidad social. Y hoy vemos vulnerabilidades de tipo emocional, ¿no? Entonces, hoy tenés víctimas que tienen cierto poder adquisitivo, clases medias, incluso clases medias altas, que caen presas de estas redes porque, bueno, son interpeladas en esta cuestión emocional que llega a ser muy fuerte, ¿no? Como el caso que tenemos nosotros ahora en juicio oral. Ahora, dos cuestiones respecto a este caso de Remar. Tengo entendido que la investigación se retomó desde San Luis a partir de movimientos financieros hacia Paraguay que indicaban cierto movimiento hormiga de lavado de activos, ¿sí?, por parte de la organización. También tengo entendido que era prestataria de los gobiernos provinciales, por lo tanto, gobiernos provinciales derivaban víctimas de adicciones e incluso le daban subsidios a esta organización que puertas para adentro hacía lo que se le antojaba y muchas veces reducía la servidumbre a las propias víctimas. ¿Pensás que hubo una falla en relación a los organismos de salud que tendrían que haber controlado a estos proveedores del Estado, digamos, a estas prestatarias, digamos, del Estado, respecto a la contención de personas víctimas de adicciones? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo está evolucionando el seguimiento del lavado de activos que sigue, digamos, al delito de trata? Mira, bueno, muy importante. En el caso de Remar en Córdoba, aquí fue el Ministerio de Justicia el que, a partir de la redacción de este dispositivo de salud, el que hace la denuncia. Respecto de las otras ramificaciones de la investigación del caso y esta vertiente económica, yo conozco nomás en general, porque con el titular de la Protex, los cotitulares, Marcelo Colombia y Alejandra Mángano, obviamente estamos en permanente contacto, trabajamos muy articuladamente y coordinamos un poco el tema de la difusión de este caso, porque había bajo investigación esta hipótesis que vos mencionás, que llevaba Cristian Racit, el colega de San Luis. Bueno, evidentemente que si vos tenés una institución estatal que deriva personas para un tratamiento de salud mental a esto que no está autorizado como tal, y se llegó a descubrir que operaban de esta manera, es grave, ¿cierto? Es realmente grave. Aquí en Córdoba nosotros eso no se pudo probar, sino, como yo te decía, fue el propio Ministerio de Justicia el que denunció esta situación. Sí, de testimonios de familiares que convocamos nosotros, de que estaban ahí en esa comunidad, sí, contaban que fue la propia justicia de familia la que derivaba a personas en conflicto para el tratamiento allí, ¿sí? Lo cual es grave, porque quiere decir que o no están al tanto, y mucho más grave si están al tanto y mandan a personas ahí en ese lugar, ¿no es cierto? Realmente es grave. Bueno, y ahí funciona, ahí fracasan los mecanismos de prevención, ¿no es cierto? Porque si vos tenés una comunidad un grupo de estas características que está inserto en una sociedad importante como Río Cuarto, que es la segunda ciudad más grande de nuestra provincia, es realmente grave. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, desde hace ya algunos años que el paradigma de investigación en materia de trata de personas como manifestación del crimen organizado, las investigaciones se enfocan a lo que es la generación de activos, de riqueza. El crimen organizado, definido por el Estatuto de Roma, justamente dice conceptualmente que estas organizaciones criminales buscan un beneficio económico o material. Entonces, estratégicamente, ahí debemos apuntar todos las agencias de investigación del Estado, porque justamente el mensaje que vos estás enviando en una causa donde lograste realizar investigaciones patrimoniales, lograste incautar y producir, liquidar esa riqueza y reparar a las víctimas, por fortalecer la capacidad investigativa del Estado, es muy fuerte a nivel simbólico este mensaje, ¿no? Claro. Bueno, la Prótesis viene trabajando mucho en eso. Nosotros hemos tenido casos muy importantes, como el caso Barey, una
tristemente célebre familia de explotadores sexuales en Córdoba que logramos decomisar edificios, y en este momento estamos en la etapa de remate para poder reparar a 30 víctimas que estuvieron explotadas ahí, algunas durante varios años. Bueno, ese es el desafío que tiene el sistema judicial, y bueno, a eso debemos apuntar. Nosotros tenemos pautas que indican claramente que de manera paralela a la investigación del delito base hay que investigar la generación de riqueza, ¿no? Claro. Porque justamente es mucho más contundente la respuesta, y de esa manera obtenemos fondos para poder intentar devolverle a la víctima la recuperación de sus derechos humanos vulnerados, ¿no? Porque la trata es un delito que afecta a los derechos humanos. Correcto. Así que en ese estamos. Depende mucho del sistema judicial y de la capacitación. En eso estamos, en esa lucha estamos. Bien. Doctor, y yendo al plano legislativo, una consulta que solemos hacer es si, a la luz de estas nuevas posibilidades, de estas nuevas modalidades, sobre todo lo que tiene que ver con la virtualidad, de nuevas figuras como la figura del monitor que se crea, que es esta persona que controla la explotación y demás, si con la legislación actual del 2008 y su modificación del 2012 es suficiente, y en todo caso con la jurisprudencia se va acomodando, o si a su entender se requiere alguna modificación de la ley de trata. Qué buena pregunta. Vos sabés que nosotros tenemos en Córdoba un caso donde tenemos un procedimiento de gestación por sustitución, o bueno, subrogación de vientre, que no me gusta llamarlo porque es darle una figura del derecho comercial o civil. Y justamente ahora hemos pedido el procesamiento de varias personas, y fundamentalmente intermediarios de empresas de salud y de profesionales del derecho, que están acusados de falsificar documentación para presentar ante la Justicia de Familia una puesta en escena para que homologuen estos convenios, ¿no?, que se dan en el marco privado entre las parejas comitentes y las personas gestantes, que en nuestro caso son todas mujeres vulnerables. Y bueno, la discusión está allí. Como ustedes saben, el tipo penal de trata, tal como está legislado en el Código Penal, es un tipo penal abierto, porque habla solamente de la finalidad, y después tenemos que ir a la ley de trata donde menciona las finalidades. Y donde no tenemos una finalidad, como en el caso particular, sí podemos aplicar otra de las figuras que están contempladas, como la reducción a servidumbre, trabajo forzado. O sea que yo creo que con las herramientas de interpretación de la ley, y a medida que se vaya generando jurisprudencia, tenemos una respuesta para dar. No estaría de más que se incorpore esas nuevas finalidades. Yo he tenido la posibilidad de viajar por Centroamérica en estos últimos 3 o 4 años como consultor de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, capacitando a colegas fiscales y policías. Bueno, ustedes saben que Centroamérica está muy golpeada por el tráfico de explotación de migrantes, ¿no? Sobre todo los migrantes de Venezuela, Colombia, que quieren ir hacia la casa del tío Sam, a la tierra prometida, y en el medio son explotados, ¿no?, como mulas en distintas actividades productivas. Y curiosamente, aunque hay mucho atraso a nivel investigativo y tecnológico allí, y es un flagelo realmente muy grande la explotación de muchas mujeres y niñeces, tienen previsto en Honduras como finalidad expresa el sometimiento de la víctima a tratamientos médicos científicos, con lo cual ahí lo tienen expresamente mencionado. ¿Qué ocurre si se produce una modificación legislativa incorporando como finalidad este procedimiento de gestación por sustitución? Bueno, las personas que están acusadas van a invocar que se le aplique la ley penal más benigna. Claro. Bueno, porque no se puede aplicar retroactivamente una nueva finalidad. Digamos, bueno, son cuestiones técnicas que posiblemente se den o no. Yo coincido con Marcelo Colombo, con quien hemos charlado mucho, y creo que podemos nosotros argumentar dentro de las finalidades que están expresadas. Bien. Y sobre todo teniendo en cuenta que como delito que afecta a los derechos humanos hay, y digamos, la dinámica que tiene que ver con la violación a los derechos humanos, se puede hacer una interpretación dinámica de lo que establece Bien. Palermo y lo que establecen nuestras propias normas para dar una respuesta del Ministerio Público, y después que los jueces también interpreten nuestras posiciones y se vaya generando jurisprudencia. Así Bien. Que Bien. Por eso está muy buena la pregunta, ¿no? Vos diste las dos alternativas, con la jurisprudencia que se vaya forjando, o si es necesaria una modificación. Muy bien, doctor. Clarísimo. Le agradecemos mucho esta entrevista. Nos volveremos a comunicar seguramente cuando tengamos casos puntuales de Córdoba. Y bueno, y seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias a ustedes, muy importante el trabajo que ustedes hacen abordando estas temáticas. Les mando un abrazo, estoy a disposición. Gracias. Muchísimas gracias. Hemos conversado entonces en nuestra última entrevista con el doctor Carlos Gonela, fiscal federal. Nos estamos yendo. Así es. Nos vemos la semana que viene. Hasta el lunes. Hasta luego.